Y bueno, pues el día de ayer recibimos o se comunicó en los medios de comunicación los resultados de la prueba PISA, que bueno, pues regularmente no sacamos muy buenos resultados, pero pues responde también a distintas condiciones, distintas, digamos, componentes sociales, económicos. Es muy interesante hablar de esto. Digamos, no es soltar los resultados y, bueno, flagelarse sobre por qué se da esa situación. Más bien hay que hacer un análisis y, bueno, pues ya está acá Hugo Osorio, el mago del gobierno fácil para leer los datos y, bueno, pues interpretar, hacer una posible lectura de estos datos, ¿no? Claro que sí, Ricardo. Fíjate, a mí me dieron un poco de tristeza los datos. Fue como cuando México no pasó de la serie de grupos en el Mundial. Ya sabíamos que iban a estar bajos, Sí, sí, lo sí. sabíamos. Ya habíamos tenido como por ahí una revisión de los datos en pasadas ocasiones. Exacto. Pero lo que nos dice la OCDE ayer, precisamente cuando presenta este estudio que tendría que haberse presentado en 2021, y como bien mencionas, por la cuestión de pandemia, los resultados pues no son muy halagadores. Ahí podemos ver los resultados de México en cuanto a matemáticas. Hay un retroceso casi a datos de 2006. Eso es lo que nos están diciendo que tienen como resultados o en puntaje. Luego, en cuanto a lectura, hay una disminución de 5 puntos con relación a la última. No es una tendencia a la baja tan pronunciada como la que vemos en matemáticas, que incluso se ve. Y en ciencia, pues también igual se mantiene igual, ¿no? Lo que nos están diciendo estos resultados es más o menos 2 de cada 3 mexicanos no pasan las pruebas de matemáticas. Uno de cada 2 no pasan las de lecturas y uno de cada 2 no pasan las de ciencia. Eso es lo que nos están diciendo O sea, el 50 al 50. y el 66%. Matemáticas no. Lo preocupante aquí y lo que han señalado muchas personas son el tipo de pruebas, porque se ha mencionado que a lo mejor son pruebas muy difíciles. No, lo que nos dice la OCDE en sus pruebas PISA es que en realidad el que no pasa las 2 primeras pruebas, en realidad es un problema matemático en el cual hay que razonar y que tiene que ver, con ejemplo, con operaciones tan básicas como el tipo de cambio entre 2 monedas y el cálculo de distancias entre 2 lugares. Ese son el tipo de operaciones que nos está diciendo la OCDE que está poniendo en los problemas de matemáticas. En cuanto a lectura, es identificar la idea principal en un texto y básicamente pues poder hacer un resumen de eso, ¿no? A donde no llegamos o a donde no llegan la mayoría de estos estudiantes es a entender si se está hablando de una opinión o es un texto descriptivo, ¿no? Entonces, eso es algo preocupante que señalan. En cuanto a ciencias, es la resolución de problemas o la explicación de fenómenos que tengan que ver con la ciencia y por qué están ocurriendo. Es ahí de donde no estamos pasando, ¿no? Es lo que señalan como lo preocupante. O sea, es un intercambio, simplemente una operación. Aquí lo que estamos viendo es el rendimiento promedio en matemáticas, lectura y ciencias en PISA 2020. Por ahí está México hasta abajo. Hasta arriba hay una sorpresa que señalaban. Normalmente Finlandia había ocupado esa posición. Ahora está Singapur, después viene Japón, y luego vendría Corea, ¿no? Y Estonia es el país en Europa mejor posicionado en matemáticas. Está hasta arriba en cuanto a puntaje. México está ahí abajo. Son 81 países. Esta población, es importante decir que son de 15 años, es la población de 15 años. En México fueron 2.688 alumnos los que hicieron la prueba en 280 escuelas. En estas 280 escuelas, la prueba más o menos dura 2 horas y lo que se hace es 1 hora para matemáticas y español, y hay otros estudiantes a los que se les puso 1 hora para matemáticas y ciencias. Después son 35 minutos, en esos 35 minutos se les preguntan cuestiones que tienen que ver con cómo se sienten en la escuela, ¿no? Después, bueno, tenemos otra gráfica. Eso es importante también. A ver si lo podemos ver más Sí, adelante. esta es una de estudiantes con alto desempeño y es otro tema en el cual quedamos bastante bajo. Ese 66% es el estudiante con bajo rendimiento, el cual no pudo realizar, los estudiantes que no pudieron realizar estas operaciones de cambio de divisa o cálculos entre distancias.
no son como simplemente, son problemas, ¿no? Son problemas en los cuales le dicen, este es un problema, hay que resolverlo. Y lo que se menciona ahí es que no pueden realizarlos sin la guía de una persona, ¿no? El promedio de los países miembros de la OCDE es de 31%, los que quedaron con bajo rendimiento. En México, solo 2 de cada 1000 estudiantes llegaron al nivel 6, que es el nivel más alto. La prueba se divide en 6 niveles, la mayoría de los mexicanos quedamos en el nivel 2, con 15 años, ¿no? Entonces, hay un dato ahí interesante también, fíjate, lo que mencionan ellos es que aquellos estudiantes que refirieron haber cursado preescolar por más de un año tienen mayor puntaje en matemáticas. Es un tema, como ¿no? un tema de maduración, Como, ¿no? sí, o sea, los llevaron. Y este es otro, híjole, este dato a mí me llama mucho la atención. Fíjate, esta gráfica está súper interesante, es el desempeño promedio en matemáticas por quintil internacional del estatus socioeconómico. Hay muchos paradigmas que tienen que ver con el hecho de que a lo mejor si tienes un mayor ingreso o eres parte de los más beneficiados, pues vas a tener una mejor educación, ¿no? Que es algo que se cree y que pues dicen, pues en lugar de una escuela pública, pues pago una privada, ¿no? Lo que nos está diciendo esta gráfica, ahí podemos ver a los países promedio OCDE en el lado izquierdo, hay más o menos 93 puntos entre las personas menos favorecidas, que están con 400 puntos, y los que están en el decil en el quintil más alto, ¿no? Están como 93 puntos en promedio de diferencia entre cada uno de ellos. En México, si nos damos cuenta, esto no ocurre así, no hay una diferencia de promedio de matemáticas tan alto y tan abierto como habría en Turquía, Vietnam y en los países promedio de la OCDE. Son más o menos 57 puntos los que hay entre las personas menos favorecidas y las que más favorecidas, ¿no? Que se consideran que van a escuelas privadas, ¿no? Y dirías, bueno, este está bien, pero si nos vamos hasta el otro lado y vemos a Vietnam, Sí. Vietnam, las personas menos favorecidas tienen los mismos resultados que los más favorecidos en México. favorecidos en México, ¿no? Entonces es un dato ahí a señalar y a revisar, es decir, la educación privada tampoco está tan bien como se esperaría o como quisiéramos creer, dado el costo de la misma, y pues ahí están los datos, ¿no? Lo que nos está mostrando ahí precisamente esto es que, contrario a lo que pasa en otros países, por lo menos en los miembros de la OCDE, que hay una brecha de 93 puntos en promedio, en México no está ocurriendo eso. Y luego está lo que te mencionaba en cuanto al sentido de pertenencia de los estudiantes a la escuela, ¿no? Se les hace un cuestionario de 35 minutos. En este cuestionario los estudiantes responden cosas como esta y se les preguntó si en la escuela hacían amigos fácilmente. El 69% dijo que sí, esto es para 2022, pero el 26% respondió que en la escuela se siente un extraño. Esto es un aumento de 5% comparado con 2018. Pero ahí vienen más datos, ¿no? Me siento parte de la escuela, un 78%, baja también, igual que en 2022 en la escuela hago amigos fácilmente, y crece en la escuela me siento incómodo o fuera de lugar, que es un 27%, ¿no? Creo que les caigo bien a otros alumnos, solo el 76%, también bajó, y en la escuela me siento solo el 25%. Son datos que recolecta la OCDE. Hay que recordar que son alumnos de 15 años, en su mayoría ya todos están en primero de prepa o bachiller, casi todos ya están ahí, son 15 años los que tienen, y esto es lo que están refiriendo, pero hay otro dato que nos dice que es sobre la satisfacción de los estudiantes en la vida, nos dice que el 14% no está satisfecho con su vida. Simplemente no están satisfechos. En un comparativo con años anteriores, ¿eso cómo se da? No detengo el dato del 2018 para la OCDE, era un 8%, para los países miembros de la OCDE. ¿Y actualmente? Es un 14%. ¡Wow! Eso es tremendo. Sí. Es decir, lo que ellos nos dicen es un aumento que se empieza a ver, hay cosas que ver. Hay estudiantes que califican en una escala de 0 a 10, de 0 a 4. Y es este 14% que dice, no estoy satisfecho con la vida. Wow. Son temas que están ahí, que hay que revisar precisamente, hay que discutir a fondo. ¿Esta prueba cuándo se aplicó? Se aplicó el año pasado, son datos del año pasado, se suponía que salía en 2021, pero con todo lo de la pandemia se retrasó. Se hace cada 3 años, Exacto. Tenemos datos de
desde 2000 para algunas pruebas, 2006 hay datos ahí como los que veíamos y cada 3 años se ha venido instaurando. Este año salió hasta ahorita y este es el puntaje de México en PISA 2022, está 71 puntos por debajo del promedio de la OCDE. En general, este es el puntaje, esta es una gráfica del Instituto Mexicano para la Competitividad. Japón está hasta arriba de los países miembros de la OCDE. Claro. Colombia está en último lugar, después Costa Rica y luego vendría México, que está en penúltimo lugar de los países miembros de la OCDE. Estamos 71 puntos por debajo. Cada 20 puntos lo que nos dicen es que es un año de retraso. Lo que estamos viendo en estos resultados en matemáticas, básicamente lo que nos está diciendo es que estos alumnos tienen el nivel de niños de sexto de primaria. Eso es lo que nos está diciendo este resultado. Estos niños que ya están en preparatoria tienen el nivel de un niño de sexto de primaria en promedio con la OCDE. Y ahí lo vemos, ¿no? Ahí está México en el antepenúltimo lugar. Claro. De los países miembros de la OCDE. Hay otra gráfica que nos muestra un poquito, a ver si la podemos poner. Este rezago educativo que más o menos señalan que son 4 años. Cada 20 puntos nos dice la OCDE que se refiere a un año de atraso. A un año de atraso con respecto a los otros. Este es el ranking de matemáticas. Ahí, si te das cuenta, México quedó en el 57. Los que están como coloreados son los que tienen que ver con América. Es el 57 de 81 y a nivel OCDE es el antepenúltimo de 37. Entonces ahí está, en último lugar me parece que está Camboya y en primero. Y esta es otra cosa que nos muestra el Banco Interamericano para el Desarrollo. Nos dice que, bueno, la situación en América Latina es muy pareja, en realidad. México estaría en el tercer lugar de estudiantes con bajo desempeño en matemáticas, ¿no? Sería el 66%, pero si nos damos cuenta de lo que está pasando en América Latina y el Caribe, pues nos damos cuenta que la situación es grave, ¿no? Claro. En general, en esta parte, el promedio de América Latina y el Caribe es del 75% de estudiantes con bajo desempeño. Los mejores 10 es un 15% y el promedio de la OCDE es el 31%. Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, oye, pues muy interesante, ¿no? Sí estaría ideal hacer una buena mesa con especialistas para ver todos los matices y bueno, sobre todo, bueno, indagar qué es lo que está haciendo bien pues los países, obviamente Japón, que bueno, históricamente ha sido de los más desarrollados, ¿no? Pero por ejemplo estos nuevos liderazgos que están surgiendo, que bueno, pues sería muy interesante ver qué están haciendo y también indagar cómo se están relacionando con las redes sociales, ¿no? Que creo que ese es uno de los grandes factores. Yo sé de buena fuente que, por ejemplo, el tema de TikTok en China funciona completamente distinto que en México, ¿no? Completamente. Ahí, digamos, ahí ellos le meten mano para que los estudiantes tengan contenidos de carácter científico, cultural, todo el rollo. Y bueno, pues en México está abierto el algoritmo a sus intereses y ese es un gran tema. Ese es otro tema, porque fíjate, bueno, de lo que mencionas, la ONU recomienda que se vaya al 4% de la inversión del Producto Interno Bruto de educación. Claro. México solo invierte el 2.25. Claro. Ahí eso es un tema a analizar. Lo de Corea, a ti te acordarás que nos tocó las Olimpiadas y pues nos contaban que Corea era un país pobre, corrupción, y velos ahorita dónde están, ¿no? Bueno, y si no me equivoco, tampoco llegan al 4% en Corea. No. Es muy parecido a lo que se invierte en México, o hace unos años por lo menos así era, ¿no? Sí, pero llevaban una tendencia en la cual estaban invirtiendo muchísimo y ya le bajaron. Y creo que también, sí, obviamente tiene que ver con el presupuesto, pero más bien con las acciones. Las acciones, ¿no? Y todo esto. Y lo que mencionas de las redes, también hay un apartado de encuesta que pregunta qué es lo que más los distrae, ¿no? El celular. Bueno, no se necesita ser uno de cada un genio para saber esa situación, ¿no? 1 de cada 4 estudiantes refiere que es el celular. Híjole, qué buen dato, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya que lo asuman y que lo acepten los propios estudiantes, creo que es importante. Bueno, a los adultos también nos distrae muchísimo. Muchísimo. El famosísimo clickbait, que no nos permite de pronto tener una conversación, ya ni siquiera una reflexión de largo aliento, una conversación. Están todos sentados en el celular. Bueno, el otro dato que tiene que ver con qué está pasando en México, también hay un apartado para entrevistar a directores y lo que los directores dicen o refieren en la mayoría de las escuelas o estudiantes que salieron con bajo promedio es
que no hay suficientes profesores y que los que hay no están suficientemente capacitados. Claro. En el caso específico de México. Entonces, ese es un dato que sí dan los directores. Hay otra encuesta que va a salir en 2024 que tiene que ver con el pensamiento creativo y la educación financiera. Pero hasta 2024, que también se hizo en este año. También será muy interesante. La van a sacar hasta 2024 para ver si por lo menos en el creativo nos recuperamos. Pues sí. Hugo, muchísimas gracias. Excelente, como siempre. Gracias. Te lo agradezco muchísimo.